Bueno, vamos a continuar acá. Eh, no sé qué es lo que me estaban diciendo cuando se cortó. Y los otros profes. Voy a preguntar si ya tenemos correo, entonces hacemos por mí. Es que ellos no tienen que enviar, ese es el tema. No sé por qué no nos envían. Voy a consultar un poco mañana a ver qué me dice. Bueno, a ver, seguimos acá. Vamos a seguir acá, nos quedamos ahí. Bueno, si se dan cuenta ustedes, en este caso, yo ya tengo algo que le puedo decir a la persona que me pidió algún tipo de informe o lo que sea. Entonces, ¿cómo le voy a decir algunas cositas? Entonces le voy a decir, por ejemplo, la mayor cantidad de gente en esta empresa ganan entre 80 y 89 dólares semanales. Porque acuérdense que nuestro salario es semanal. Entonces, la mayor cantidad de personas que trabajan en esta empresa están ganando entre 80 y 89 dólares semanales. O, por ejemplo, le digo, solamente dos personas de un total de 42 ganan menores a 60 dólares. Entonces, fíjense cómo ya algo concreto yo puedo decir cuando hago este procedimiento. ¿Ven? Entonces, la utilidad que tiene. Bueno, entonces, a ver, vamos a repasar otra vez. Se le dicen intervalos o clase a cada una de estas. Por ejemplo, si me dice el problema, ¿cuáles son los límites de la tercera clase? Entonces van a decir de 70 a 79. ¿Cuáles son los límites de la quinta clase? De 90 a 99. ¿Y qué es lo que nos pregunta el problema también? La siguiente frecuencia que vamos a ver se llama frecuencia relativa y simbolizamos con FR. La Profe, frecuencia, la frecuencia relativa es solamente esto, es tomar la frecuencia absoluta de cada uno y dividir por el total de datos que tenemos. En este caso, ¿cuál es nuestro total? Nuestro total acá es este 42. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Alguien quiso preguntar algo? sí, esa frecuencia absoluta serían las personas que ganan, la cantidad de personas que ganan ese salario semanal, por ejemplo, ¿verdad? Así mismo, señor, que Ah, hicimos de la tablita de abajo. ¿Cuántas personas sí, ganan entre tanto y tanto? ok. ¿Y ese 42 es el total de las personas nomás o...? Y acá en tu tabla original vos tenés 42 personas. Acá. ¿Se acuerdan que habíamos hecho primero eso? 42 personas, entonces este 42 personas tienen que estar ahí. Es como si fuera que te dijo, se tomaron 42 cuestionarios o 42 entrevistas y entonces ahí tiene que estar ese total. Me tiene que reproducir lo que yo tengo en la tabla. En la tabla original yo tengo 42 datos y acá tengo que tener 42 datos, si no estoy haciendo mal. ¿Sí? Bueno, Ya, gracias. la frecuencia relativa, entonces, fíjense bien cómo voy a hacer. Es esta frecuencia que le corresponde a esa primera clase dividido el total, este total, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Como este 42 va a ser para 6, para 8 y para 12 también, entonces voy a fijar o voy a mantenerle sin variar para los demás. Entonces tengo que hacer esto. Entre la letra y el número que le corresponde al número que yo quiero replicar en los otros, tengo que poner un signo de dólar o F4. Q11 me dice, entonces ahí tengo que poner un signo de dólar, así. Y ahí estoy diciendo que este 42 se va a mantener invariable cuando yo hago esto. Fíjense, voy a arrastrar y al arrastrar entonces cada uno de los números ya me queda dividido entre 42. Y ahí pueden fijarse. Yo me voy acá, hago doble clic y me está diciendo que es 6 dividido 42. Hago doble clic aquí y me dice que es 12 dividido 42. Si no hago esa fijación, por decirlo, usando ese simbolito, no me va a salir esto. Me va a salir directamente error. Y en lo posible, vamos a usar con 2 o 3 decimales nomás esto. No vamos a usar todos los decimales. Así, por lo menos hasta 2. Y ahí nos quedamos. Esa frecuencia relativa como tal no tiene mucha significancia por el hecho de que nosotros no hablamos en estos términos. Lo que nosotros vamos a decir, por ejemplo, es en porcentajes. Entonces, por eso vamos a construir una tabla y le vamos a llamar frecuencia porcentual. Y
Su símbolo es así, frecuencia porcentual. Ahí está. Ahora, esta partecita que tengo acá me tiene que sumar 1. Y les voy a decir por qué me tiene que sumar 1. Entonces voy a poner acá, como para hacer mi total, me voy a autosuma y me da 1. Fíjense acá. ¿Por qué me da 1? Y ahora vamos a entender por qué me tiene que dar 1 cuando hacemos nuestra frecuencia porcentual. Entonces vamos a calcular ahora S. La frecuencia porcentual hacemos multiplicando por 100 nuestra frecuencia relativa. Entonces va a ser así. Fíjense, es igual 0,5 por 100. Eso sí voy a hacer a mano, por 100. Enter. Y me voy hasta abajo. Arrastro. Tienen que fijarse cómo hago. Ahí cuando me da el positivo, ahí arrastro. Porque si hago este, no me va a arrastrar. Solo con eso. Y apretando clic derecho. Así. Y ahí entonces voy a hacer por lo menos, no sé, con 1 o 2 decimales. E inclusive puedo usar así, solo con un decimal. Y fíjense lo que ocurre acá. Yo voy a sumar esto, autosuma, enter y me da 100. ¿Qué significa este 100? Significa el 100% de los datos. Por eso es que en la frecuencia relativa me tenía que dar sí o sí 1. ¿Por qué? Porque este 1 que tengo acá también estoy multiplicando por 100. Entonces, si me da 0,99 o me da 1,1, entonces no es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener el 100% de los datos. Entonces, con eso yo estoy asegurando de que efectivamente todos los datos están incluidos en mi cálculo. Y lo hacemos así. Entonces, Profe, esta es nuestra frecuencia porcentual. ¿Escucho? ¿puedes repetir cómo es que se hace la autosuma, por favor? La autosuma, vos no tenés nada todavía acá, te posicionas ahí y te vas a autosuma. Y automáticamente ya te está sumando desde el principio hasta el final. Enter. Si no quieres hacer No te eso, pide marcar entonces las columnas. no. Vos tenés que posicionarte en donde querés sumar, donde querés el resultado. Te posicionás ahí, no vas a tener marcada esta celda, vas a marcar la celda donde querés el resultado. Entonces, Ok, puedes hacer de dos formas. A mano también puedes hacer. Es igual, suma, abrís paréntesis y entonces vos haces esto. Así. Enter. O si no, directamente autosuma. Pero tienen que tener... Y cuando pones autosuma, fíjate que ya te está señalando qué es lo que estás tomando para tu cálculo. Enter. ya. Ahí está. Gracias, profe. No hay por Ok. qué. Profe, yo lo que no entiendo ahí es cómo hiciste para codificar. Por ejemplo, pusiste para frecuencia relativa, creo que pusiste Q5 por 100, creo, o algo así, No para que te entiendo. dé los valores de 1. Dividido 40. Espera que un rato. Voy a Hay ir dos. R5, por ejemplo, te dice arriba, es igual a R5 por 100. Ese R5, ¿cómo yo sé que tengo que darle R5? Y ahí, por ejemplo, es igual a Q5 barra Q dólar. O sea, Ese, ¿cómo yo sé que tengo que ponerle es igual primero? ¿Entendés? A esa parte es lo que voy. Así. Es igual. Tomás este número dividido el total. Ahí O está. sea, le das clic sobre la celda donde está ese número. Sobre la celda. No vaya, ustedes olvídense de escribir números acá si están haciendo cálculos. Porque si escriben ustedes no le va a calcular. Entonces, Excel, ahí, Ah, ahí Excel era, interpreta que Excel claro, interpreta que toda fórmula inicia con ese igual. claro. Vos si no pones este igual no te va a hacer ningún cálculo. Fíjate, por ejemplo, yo quiero hacer ese 2 dividido 100. Me voy a colocar acá y no me da luego para moverme a ningún lado, por decirlo. Tengo dos opciones, o pongo más o pongo igual. Yo uso igual. Entonces, ahí sí ya te da para escribir, porque si vos estabas ahí sin nada, ¿qué es lo que ibas a hacer? Vos necesitas marcar la celda donde está el número, y eso no te va a marcar porque no se va a ningún lado. Entonces, este número dividido el total. Y acá fijamos porque el 42 le afecta a todos. Entonces ponemos el signo de dólar entre el número y la letra. Así. Y después sí ya puedes arrastrar. Y al arrastrar, entonces, ya te das. Y acá nuestra Hace rato, autosuma. Ahí está. hace rato dijiste que F4 también puede ser en vez del símbolo de dólar. Sí, les va a complicar más nomás porque como el que fijamos está en el denominador, entonces
No, hay gente acá que no maneja tan bien Excel, entonces por eso también yo me voy por lo más práctico. Si ustedes le tienen fija a Excel, pueden hacer como quieran, no hay problemas. Con tal Profe, de que una el consulta. resultado sea, que el resultado coincida. ¿Sí? ¿Escuchó? Em, Viste que nosotros redondeamos los números, o sea, en este caso él deja de mostrar, pero igual los números Sí, siguen siendo su valor sí, eh, relativo. relativo. Mm, Pero en caso de que nosotros llevemos estos números al papel o saquemos de otro lugar y nuestra suma no sea uno por un efecto de redondeo, mm. ¿cómo usted no tomaría eso en el examen? Yo no puedo tomarles como un error porque ese es, por defecto, hace Excel eso. Entonces, si hacemos en Excel, a todos nos va a salir el mismo resultado. Y es así como lo estás diciendo. Si en papel llevamos esto y hacemos la calculadora, capaz me da 0,99, me da 1,10. Pero en este Claro, caso, nosotros tomamos lo que estamos haciendo acá en el calculito. sí, pero si tuviéramos que rendir presencial o algo así, en- Si era presencial, iban a hacer en el calculador, no tenían otra posibilidad. Si, bueno, si aparece, por ejemplo, en el examen de cuestionarios, yo hago en Excel, entonces ustedes tienen que hacer también en Excel para que les coincidan los resultados si es selección múltiple, por ejemplo, si es falso o verdadero. Porque yo puedo decirles, por ejemplo, la frecuencia relativa de la tercera clase es 0,19. Y ustedes hacen en papel, como dijiste, y te da 0,20, entonces le vas a poner falso. Entonces tienen que hacer también en Excel. ya, Inclusive para que no haya ese problema, yo les pongo dentro del cuestionario, dentro del tema, resolviendo por Excel, el resultado de este es tanto, porque si no, nos vamos a pelear entre todos porque uno me va a decir, yo hice en la calculadora, yo hice en tal forma. Entonces, para que no ocurra eso, ya se les condiciona, por decirlo. per- perfecto, muchas gracias, profe. Dale, señor. Bueno, y la otra frecuencia, la última, se llama frecuencia absoluta, frecuencia acumulativa, acumulativa o frecuencia acumulada. Y Profe, ese símbolo del dólar no encuentro yo. ¿Dónde está? y tenés que buscar porque yo no veo tu computadora desde acá. Creo que cada teclado es diferente, o El sea, es signo, diferente y cada uno el tiene. signo del dólar generalmente está donde está el 4 en tu teclado. Fíjate. Profe, pero el signo del dólar no se usa Ah, así. ya encontré. Jajaja. Gracias, profe. ¿Qué pasó? ¿Alguien estaba... Sí, no en todos los casos se usa el signo del dólar, ¿verdad? ¿Doble espacio? No, el signo del dólar no siempre se utiliza. No, ese es solo para cuando vas a tener un número que le afecta a todos y ese número es constante, por decir. En ese caso nomás. Vale, profe, gracias. Mm, Gracias. dale, señor. Bueno, acá, atiendan. Con esto terminamos ya. Es igual y fíjense cómo se hace acumulativa. Es igual, tomo la primera frecuencia absoluta, copio. No voy a copiar a mano. Yo no hago nada a mano. Fíjense, es igual, copio este número. Enter. Y la siguiente voy a hallar así. Es lo que acabo de copiar más el que le sigue, que en este caso es 6. Enter. Y acá sí puedo arrastrar y me voy hasta la quinta clase. Y acá me tiene que dar el 42 que tengo acá. Fíjense, este número en donde termina la última clase tiene que corresponder o tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Y ahí está. Y acá en esta partecita, en esta columna, terminamos lo que es distribución de frecuencias. Si me dice determina o halla o construye la tabla de frecuencias, entonces ustedes obligatoriamente tienen que hacer todos estos que están aquí. Y este 42 de acá. Y ahora, así como les dije, ya pueden empezar a sacarle provecho en el sentido de decir, fíjense lo que ocurre con la frecuencia acumulativa. Si yo tengo este 16, me está sumando desde el 2 hasta el 8. Entonces yo puedo decir, 16 personas ganan entre 50 y 79 dólares mensuales. ¿Cómo era? Semanales. O, por ejemplo, yo digo 8. Entonces digo, 8 personas ganan entre 50 y 69 dólares semanales.
Si tengo, por ejemplo, este 37, entonces voy a decir, 37 personas ganan entre 50 y 99 dólares semanales. Entonces lo que hace, así como su nombre lo dice, es acumularme. La acumulación se hace de esta forma. Ahora, hay muchas cosas que yo puedo decir de esta tabla cuando les digo, por ejemplo, explica o no sé, quiero algo contundente de esto. Entonces me van a decir, por ejemplo, 29%, porque acuérdense que este es porcentual, entonces estos números leemos como que tenga un símbolo de porcentaje. 29% de la muestra, que representa a 12 personas, ganan salarios entre 80 y 89 dólares semanales. O por ejemplo, digo, 19% de las personas de esta fábrica gana salarios entre 70 y 79 dólares semanales. O lo que ya les dije acá, 16 personas ganan salarios entre 50 y 79 dólares semanales. Si yo me coloco acá mi cursor, entonces significa que voy a arrastrar desde el principio hasta donde termina el límite superior que le corresponde a este número que estoy considerando. Bueno, ahora vamos a mirar qué nos pedía acá para responder. Fíjense que me dice, construir ya hicimos. Todo esto era la primera parte. Después me dice la B, indicar los límites de la segunda clase. Entonces me voy a colocar acá y miro. Límites de la segunda clase. ¿Dónde está segunda clase? Está aquí. 60 y 69. 60 a 69. Después me dice, indica los límites reales. Vamos a hacer rápidamente esto. Yo termino y entro con otro grupo que me coincidió y no pudieron verme mi cambio. Límite real superior. Entonces, vamos a construir acá y fíjense cómo se hace. Así. Los límites reales se usan para asegurar que todos los números entren a formar parte de un intervalo y obviando que el instrumento de medición que habremos usado tenga algún tipo de fallas o algún tipo de error. Entonces hacemos así. Fíjense, límite real inferior, límite real superior. Y la regla es así. Todo esto está escrito en el material que yo les dije para que lean. Tienen que leer para que me sigan también. El límite real inferior es, tomamos el límite inferior que es esto y le restamos 0,5. Esa es la regla, que si tengo el número entero acá, entonces le restamos 0,5 al límite inferior. Enter. Puedo arrastrar y ya me va a hacer el mismo cálculo para todos los otros intervalos. Así. Ahí ya está. Del otro lado, para el límite, un ratito, para el límite real superior, tomamos el número y le sumamos 0,5. ¿De dónde sale ese 0,5? Y es la regla. Así como les dije, no es un invento, es una regla que tenemos que saber. Arrastramos y tenemos así. Ahí. Entonces, del lado del límite real inferior, se resta 0,5. El límite real superior se suma 0,5. Por favor, ese perro. Si yo tengo, por ejemplo, 50.5 a 59,5, vamos a suponer que este era nuestro intervalo original. Si tengo así, entonces tengo que sumar y restar como límite real, pero así. Este menos, y como tiene ya un decimal, entonces voy a correr un decimal, así, 0,05. Así, ese va a ser su límite real. Y para el otro, el límite real va a ser este más 0,05. Ahí está. Si tenía número originalmente, en esta tablita, acá era mi número original, 50, por ejemplo, 55 hasta 59,55. Vamos a suponer que este era mi límite en la tabla. Entonces, tiene dos decimales, significa que cuando hago mi límite real va a ser este menos 0,005. Estos dos ceros le corresponde a estos dos decimales y después le agrego el 5. Y el otro entonces va a ser así. Es igual a este más, porque es límite real superior, 0,005. Ahí está. Entonces, acuérdense, vean otra vez la grabación para entender esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué querías preguntarme? ¿Alguien que habló ahí?
¿Me escucho? Sí, con respecto a que escribiste el 0,5 nomás, ya que mencionaste hace rato que no íbamos a estar escribiendo, sino íbamos a seleccionar. Es por la regla, nomás por la fórmula que indica que se suma al 0,5, ¿verdad? A ver, decime otra ¿Se vez entiende mi porque pregunta? no entiendo. Decime otra vez. Siempre se va a sumar 0,5. Ah, ya. Es una fórmula. Ahora entendí. Mira, acá ya hicimos también a mano este 100. ¿Por qué? Porque este es un cálculo complementario, por decirte, no es un cálculo así original. Entonces ahí sí multiplico por 100 y yo cargo a mano porque el 100 no tengo en ningún lado. Acá también es lo mismo. Yo no tengo el 0,5 en ningún lado, entonces tengo que escribir. Sí, esa era la pregunta. Si yo quiero, por ejemplo, puedo poner el 100 acá y entonces uso acá. Si yo quiero el Pregunta si es constante el 0,5, bro. sí, constante. Esa es una regla para los números enteros, menos 0,5 más 0,5. Acá les voy a poner ahora después menos 0,5. Voy a poner así entre paréntesis porque si no, Excel no entiende cuando le pongo el negativo porque quiere sumarme cosas. Así, 0,5. Y acá, más 0,5. Estos dos números, sumado y restado, solo cuando mi número acá en la tabla es entero. Si no es entero, no van a poder hacer. ¿Por qué? Porque van a seguir la regla que les dije acá abajo. Bueno, acá más. Bueno, Gracias, profe. no puedo poner más porque me da como si fuera una fórmula. Le voy a poner así este comita y no me da tampoco porque me quiere sumar. Entonces le voy a poner sumar 0,5. Y acá entonces le voy a poner restar 0,5. Si tiene un decimal, entonces acuérdense, acá ustedes pueden posicionarse y se acuerdan también y ven el calculito. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué nos decía acá la pregunta? Señalar los límites reales de la tercera clase. Acá está mi tercera clase y me dice el límite real. Entonces son estos dos, 69,5 y 79,5. 69,5, 69,5 hasta 79,5. Ahí está. Profe, ¿y ¿Mm? qué es lo que te indica el límite real? O sea, ¿qué es Y lo que te señala o lo que te... ya les Un expliqué, pos- me tienen que seguir, por favor, chicos, eso les pido encarecidamente. Los límites reales se usa para asegurar que si yo tengo problemas en las unidades de medida que yo estoy usando y si estoy usando algún dispositivo, algún aparato, si arroja algún tipo de error ese dispositivo, entonces lo que hace el límite real es de salvarme esa situación. Por ejemplo, en este caso no es el caso, pero por ejemplo, le dice, puede tener una tolerancia de más menos 0,5, así le decimos siempre a cualquier dispositivo que nos sirve para medir algo. Entonces, ese dispositivo, si tiene alguna falla, entonces corregimos haciendo los límites reales de esta forma. Para eso es el límite real, en la realidad. Después, para otra cosa no sirve. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase? Fíjense, cuarta clase, frecuencia absoluta. Ahí está, 12. Acá es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo correctamente cuando queremos comparar con otra persona que está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque les va a salir el mismo resultado. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la quinta clase? Quinta clase, frecuencia relativa, 0,21. 0,21. Acá abajo, 0,21. Así. Y acá le voy a poner una otra pregunta. Este histograma ya vamos a hacer en la siguiente clase porque es, por ejemplo, le digo, señala la frecuencia porcentual de la segunda clase. Así. Entonces voy a mirar qué cosa. Voy a mirar la frecuencia, o sea, la segunda clase está aquí y la frecuencia porcentual es esa. Fíjense acá, 14. Pero en este caso, ¿qué voy a poner? Voy a poner 14%. ¿Por qué? Porque es porcentual, se tiene que quedar así, 0,21. Y ahí entonces se fijan de que todos tenemos el mismo resultado bajo esta regla.
Lo que ustedes van a hacer como tarea ahora es replicarme este mismo. O sea, ¿qué significa eso? Yo les voy a levantar el Excel, así, con este cálculo, así mismo como hicimos, y borren todito lo que hice yo acá. Y construyan ustedes desde el principio y vayan siguiendo la grabación. ¿Por qué? Porque necesitan practicar. Tienen que practicar esto. Por eso era que les dije también que era importante que estén todos acá y hagan esas preguntas a la par que yo estoy haciendo. Entonces, si hay dudas, ya lo aclaramos ahí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Eso ya dejamos por aquí, señores. Ya tengo que entrar urgente, ¿no? En la otra clase de Ok. cálculo. Yo tengo Ahí una dice consulta. ejercicio 2 también, profe. Ese no es tarea, ¿verdad? Este yo voy a hacer con ustedes porque se hace de otra forma. Lo que van a hacer como tarea ustedes es esto. Y les voy a poner falso verdadero, pero en relación a esta tabla, atiendan bien. Les voy a poner falso verdadero, que es nuestro cuestionario de esta semana, pero les voy a preguntar, por ejemplo, así como está esta pregunta, pero usando esta tabla que ya construimos para ver si entendieron. Por ejemplo, les voy a decir, los límites reales de la quinta clase es 89,5 y 99,5. Entonces es verdadero. Yo le digo, por ejemplo, los límites reales de la tercera clase es 70 y 79. Y es falsa, porque yo estoy diciendo límites reales y estos son límites normales. Entonces tienen que atender esa palabra, límite y límites reales. ¿Está bien? O por ejemplo, les voy a decir, la frecuencia absoluta de la segunda clase es 2, les digo. Entonces es falso, porque la frecuencia absoluta de la segunda clase es 6. ¿Entienden entonces la consigna para el cuestionario de esta semana? Vamos a usar Sí, profe. esta tabla como referencia. ¿Está Sí, bien? profe. Ok, perfecto. Cualquier cosa, entonces me avisan en el WhatsApp, ya saben. Un gusto siempre y ahora cuando termine la clase les levanto el video y también este material. ¿Está correcto? Gracias, profe. Dale, A Muchas profe, ustedes. gracias. gracias. Cuídense mucho. Chaucito. Nos vemos en cualquier Chao. momento. Chao, 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 chao. profe, chao. gracias. Cuídense mucho, por favor. Chao, profe. Un gusto siempre estar con ustedes. Abrazos, Chao, besos, chao, profe. Buenas todo lo noches. que quieran. Chao, chao. Buen descanso.